Vamos ahora a otro, digamos, punto típico, no exclusivo, no exclusivo, pero digamos típico, donde hay más fuerza, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas. No solo en el Evangelio, también en los Hechos de los Apóstoles, que es su segundo libro, ¿no? Y me refiero nada menos que al Espíritu Santo. Vamos a ver algunos textos. Bueno, los voy a ir traduciendo, pero bueno, en las traducciones sabemos que a veces hay variaciones, pero lo importa aquí ahora es que nos quede bien el concepto fundamental. Por ejemplo, en Lucas 2, de los versículos 25 al 27, dice: había en Jerusalén un hombre de nombre Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo reposaba en él. Y había sido divinamente advertido por el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Cristo del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Fijémonos, 3 veces lo hemos mencionado el Espíritu Santo y han prestado atención, ¿no? 3 veces aparece ahí. Vamos a otro texto. Lucas, también, capítulo 3, versículos 21, 22 y 4.1. En el momento en que Jesús estaba siendo bautizado, estando en oración, el Espíritu descendió sobre él bajo una forma corpórea, como una paloma. Y una voz partió del cielo: tú eres mi Hijo, que hoy te he engendrado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volviendo del Jordán, fue llevado por el Espíritu a través del desierto durante 40 días. De nuevo, lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu, digamos, al desierto, que lo hemos comentado, creo que en el anterior audio. Otro, vamos a ver este otro, Lucas 24, del 47 al 49. En su nombre, en vista de la remisión de los pecados, será proclamado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y de esto vosotros seréis testigos, los testigos. Y aquí que yo os enviaré sobre vosotros lo que mi Padre ha prometido. Vosotros entonces permaneced en la ciudad, hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Atención, también la fuerza de lo alto se refiere al Espíritu Santo. Ahí lo vemos de nuevo. ¿Cómo está hablando de nuevo del Espíritu Santo? Más que entonces los otros autores, que este era el punto que quería decir, del Nuevo Testamento, Lucas habla del Espíritu Santo. Y sin duda porque él hizo experiencia como misionero, él también hizo alusión a lo largo de todos los Hechos de los Apóstoles, que es su segundo libro, como decía, pero también porque Lucas estaba próximo a la Virgen María, que es la llena de gracia, la esposa del Espíritu Santo. Y también porque estaba cerca también de San Pablo, que esto es lo que decíamos del Hecho de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas nos enseña a recibir el Espíritu, que hace de nosotros testigos de Jesús. Durante justamente el anuncio de la concepción de Juan Bautista, mientras que Zacarías recibe el mensaje del ángel Gabriel, dice que el niño estará lleno del Espíritu Santo. Y en el nacimiento de Juan, Zacarías, ¿qué hace? Se pone a cantar su cántico. Él también, lleno del Espíritu Santo. Lo dice 1.67. Yo eso no lo voy a
prestado atención, pero así Dimolán me hace notar que sí, que también Zacarías llenó del Espíritu Santo. Su canto es un canto que viene del Espíritu. El Espíritu interviene entonces en la humanidad desde la primera página del Evangelio para preparar la ruta de Jesús, el camino de Jesús. Justamente en la Anunciación, en el relato de la Anunciación, estamos siempre en el primer capítulo, ¿no? Que es un texto único, propio de Lucas. El ángel Gabriel da al Espíritu el papel fundamental en el misterio de la encarnación. Porque a la pregunta de María, ¿cómo será esto?, el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que de nuevo es el Espíritu, ¿no? Y es por esto que el niño, el santo niño que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Es esto que es lo que viene también en la palabra del credo, ¿no? Lo decimos, que se recita cada domingo, que decimos por obra del Espíritu Santo, tomó la carne de la Virgen María y se hizo hombre. Es decir, la imploración del Espíritu es siempre la respuesta a nuestro ¿cómo haré? Como dice ella, ¿cómo será esto? Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será para mí esto? Y bueno, la imploración del Espíritu. Es decir, el Espíritu es lo que nos va a responder cómo será. Y se encuentra el Espíritu también en la visitación, ¿no? También siempre estamos en el primer capítulo. En su relato, es él que le permite a Isabel interpretar el salto de gozo de su niño como un signo profético, revelando la presencia de Dios en el seno de María. La acción del Espíritu no subraya ni en el saludo, ni en ese salto, en esa danza del niño en el seno de Isabel, sino en la exclamación que esos signos suscitan. Es así, porque Isabel no descubre solo que el Mesías está en el seno de su prima, sino que lo confiesa como Señor. Es decir, una cosa es decir, me doy cuenta que está ahí y mi niño exulta, pero otra cosa es decir, el que está ahí es el Señor. ¿No? ¿Se entiende esto? Es la revelación que le da el Espíritu a Isabel. Ahí el protagonista casi yo diría que es el Espíritu. Bueno, es Dios, pero en la tercera persona. ¿Por qué? Porque es el Espíritu la que llevó a María, a la Santísima Madre, hasta allá, hasta Incarim, digamos, hasta ver a Isabel. En el saludo del Espíritu se produce esa efusión del Espíritu, en el saludo de María, en ese quizás Shalom, a su prima, se produce la efusión del Espíritu. Ese mismo Espíritu hace que salte de gozo el niño, y ese mismo Espíritu hace que confiese Isabel quién es esa que viene a visitarlo, no es solo su prima. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Es decir, que está confesando no solo al Señor, sino la dignidad de María, la madre del Señor. Yo sobre este tema, y me estoy apartando del Dimolán, esto es propio, pero digo, sobre este tema insisto, porque hoy estamos hablando, ¿no? Hoy estaba justo con Sor Emanuel y las personas me trajeron, de nuevo, así providencialmente, estábamos charlando y demás. Y un señor me preguntaba, ¿por qué los pentecostales, por ejemplo? Pues yo estaba dando un testimonio personal mío, ¿no? Con los pentecostales, muy bueno. Y entonces dice, ¿pero por qué ellos no reconocen, no se hacen católicos? Y yo le recordaba, y asentía Sor Emanuel, porque ella es la gran experta, no yo, recordaba que le había preguntado a Elena, casi al comienzo de las apariciones, y Elena no es una de las videntes, sino que era de las dos niñas que recibían locuciones, y que después esto se ha olvidado, ¿no? En Medjugorje. Y le preguntaba a la Virgen si el Espíritu Santo estaba en las demás, digamos, realidades cristianas, para llamarlo de algún modo, ¿no?
Y la Virgen dice, sí, pero no de la misma manera. Fíjate que yo solo aparezco y doy mensajes en el seno de la Iglesia Católica. Esto debería decirte mucho. Como diciendo, es que tienen, si bien tienen los pentecostales tienen el espíritu, son cristianos, lo invocan, los ortodoxos lo tienen, pero fijémonos en la diferencia. La iglesia más parecida a la nuestra son los ortodoxos. ¿Y los ortodoxos qué tienen? Tienen manifestación en la Virgen. Por ejemplo, iconos que lloran, que exudan, tienen el famoso fuego sagrado que ellos dicen, que sobre todo los griegos ortodoxos, como que, bueno, que ocurre esto, el que quiera que lo encuentre por ahí, durante la Pascua. A veces la Pascua de ellos hay una semana de diferencia, a veces no, a veces coincide, ¿no? Pero en la Pascua y se produce ahí en Jerusalén. Y es una obra evidentemente de Dios, así que está diciendo, esta es una verdadera religión, que son los más parecidos a nosotros porque son los únicos que se pueden llamar iglesia. Los demás no son iglesias. Iglesias cristianas son solamente la Iglesia Católica y aquellas iglesias, que son las iglesias de Oriente, que no siendo católicas, tienen, perdón, la sucesión apostólica, por lo tanto tienen verdaderos sacerdotes y verdaderamente tienen la Eucaristía. Entonces ellos y nosotros, nada más. Pero no es lo mismo ser católico que ser ortodoxo. Y así lo manifiestan. Los ortodoxos no tienen Lourdes, no tienen apariciones así, no tienen. Han tenido Seitún, por ejemplo, pero son silenciosas. La Virgen apareció en la cúpula de la iglesia ortodoxa, copta, pero no hubo mensajes implícitos, pero no explícitos. No hay videntes como las tenemos nosotros, ¿no? Porque no se manifiesta la Virgen así. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? A que yo les decía justamente que daba esta explicación. ¿Por qué los pentecostales, por ejemplo, no se vuelven católicos, no reconocen a la Virgen? Porque el Espíritu Santo es la luz. Pero la luz que requiere nosotros, requiere que digamos, no le pongamos pantalla. Si nosotros ponemos una pantalla a la luz, se produce un cono de sombra. En el sector que pusimos una pantalla, ahí hay sombra, en el resto habrá luz. Yo tengo una fuente de luz grande y de pronto pongo una pantallita y esa pantalla, en ese sector, ahí hay sombra, en el resto no. ¿Y cuáles son las pantallas que ellos ponen? Los prejuicios. Si yo a priori, si yo tengo como prejuicio que la Virgen es una mujer como cualquier otra, si yo tengo prejuicio de que la Eucaristía no es la presencia real, pues el Espíritu no me lo va a revelar. No me va a revelar quién es María, no me va a revelar porque yo tengo mi prejuicio que lo está bloqueando, no le estoy dejando actuar. Pero yo les haría una proposición si me escucha algún hermano cristiano pero no católico y no ortodoxo con respecto a María, porque los ortodoxos también tienen una gran devoción a la Virgen, la llaman la Madre de Dios como nosotros. Así que ellos no es el tema son ellos, los pentecostales, por ejemplo. Digo, ¿por qué no le dan esa oportunidad? Quítense ese prejuicio tan fuerte y pidan al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me diga, a ver, realmente, ¿quién es María? El Espíritu Santo me diga, realmente, ¿está presente o es en la Eucaristía el Señor? Y ahí vamos a ver los resultados, ahí vamos a verlo. Bueno, me estoy apartando un poco, pero creo que vale la pena. Bueno, ¿dónde estaba yo? Sí, decía que el Evangelio de Lucas nos enseña a recibir el Espíritu que hace nosotros testigos de Jesús. Eso lo había dicho, perdón, y estaba también diciendo los otros, estaba hablando justamente de Isabel. Bueno, vamos a detenernos aquí porque se está haciendo muy largo este audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito.